Pueden tomar sus asientos. Vamos a pasar a compartir la palabra. Y hoy quiero compartirles un poco sobre... estamos en una época en la que hay muchos movimientos que tratan de resarcir sobre todo a la mujer. Porque estos movimientos hablan sobre todo del patriarcado, el machismo, como que históricamente la mujer ha sido dejada de lado. ¿Hay ciertas verdades en esto? Sí, hay ciertas verdades. Es cierto que si a los ojos humanos nosotros observamos bien, podríamos decir que la Biblia tiene un sesgo machista porque es un patriarcado todo el tiempo que se escribió. Hay un patriarcado, evidentemente, pero lo que no se puede decir es que Dios es machista. Al contrario, yo podría decir que entre la mujer y Dios hay una complicidad. Dios muchas veces escucha más a las mujeres que a nosotros los hombres. Porque vamos a compartir las características del por qué la mujer tiene dones y fortalezas que nosotros los varones no tenemos y que Dios se los ha dado para que los usen. ¿Y por qué hice mención de los movimientos estos modernos feministas? Porque hacen que la lucha de la mujer, que en muchos casos es válida, porque es cierto que la historia le dio mucho para que tenga, lo hacen mal. Hacen que la mujer quiera ser hombre, cuando en realidad no es así, no debería ser así. Dios le ha dado a la mujer un poder que solo ella tiene y que nosotros no, y que la mujer tiene que usar para luchar por sus logros, por sus sueños, por su visión, por sus ambiciones, por sus proyectos. Pero tiene que usar esos dones que Dios le dio, no lo que el movimiento dice. Sé igual que el hombre. El hombre fue hecho para luchar, para enfrentar o para huir. La mujer no fue hecha para luchar, no en el sentido literal de luchar, ¿no? Lucharle a la vida, sí, por supuesto. Pero a la mujer Dios le ha dado astucia, pensamientos, caprichitos, sí un poder de confabulación de alguna manera, pero no lo digo esto mal, sino al contrario. Son dones que Dios le dio a la mujer y que hace que sea totalmente diferente al hombre. Y ahí es donde la mujer sabia, como dice la palabra, si los usa, consigue grandes logros. Y tenemos ejemplos bíblicos para que veamos y podamos observar de que Dios le ha dado a la mujer un rol tan importante como el hombre. El hombre no es más que la mujer, ya lo he dicho en otras palabras que he compartido, sino un rol tan importante como el hombre, pero distinto, de otra forma. Por ejemplo, empezamos con la primera mujer, Eva, la primera mujer bíblica. ¿Por qué el diablo no fue directamente Satanás como serpiente a Adán? Y porque los hombres somos más sonsos. Estaba seguramente Adán laburando en la tierra, poniéndole nombre a los animalitos, hubiera ido a la víbora y le hubiera dicho, oh, ¿qué querés? No me molesté porque estoy laburando. Se fue a Eva, que le gustan hablar, como hemos dicho en otras palabras, le gusta hablar, le gusta la interacción, y la víbora, sabiendo también el poder que tiene la mujer, lo usó a su favor, a favor de Satanás, ¿no? Fue y encaró a la mujer, porque sabía que la mujer es la que tiene muchas decisiones. Normalmente se dice el hombre es la cabeza de la familia, o el hombre es la cabeza. Bueno, está bien, la mujer es el cuello. ¿Y quién mueve la cabeza? El cuello. A ver, nosotros por una cuestión de hombre, yo soy el macho alfa y saco pecho, pero en realidad
muchas de las decisiones las toman las mujeres cuando son sabias. Y nosotros terminamos contentos. Podría dar ejemplos particulares míos, muchos. No, me dice que no, mi señora. Le hago caso entonces, porque ella es sabia. De que muchas veces, cuando a ella se le ha propuesto algo, lo he hecho. Aún que yo he dado quizás una pequeña opinión de que no, pero pequeña digo porque si no me quedaba sin comer, probablemente. Entonces, ella cuando yo me descuidaba, ella lo había hecho. O venía con una propuesta y por ahí, ¿qué te parece si le ponemos una mantita a esto? Bueno, después lo vemos. Cuando volvía estaba la mantita puesta. O ya la tenía guardada. Entonces cuando yo venía y le decía, bueno, dale, pongamos la mantita, listo, la mantita, ya estaba. Es así, en muchos casos es así. Nos guste o no nos guste a los hombres, que es lo que nos cuesta aceptar, pero es así. Entonces Eva va a Adán, una vez que permite que el diablo la convenza, y usa toda su persuasión, la sensualidad, seguramente, porque esas cosas la Biblia no la dice, pero imaginémonos la situación. Eva usó todo su poder femenino para decirle a Adán, come. Pero Dios dijo que no, come. Y Adán comió. Fíjense la fuerza de voluntad que tenemos nosotros frente a una mujer. Una mujer que sabe aprovechar la situación. Tenemos otras mujeres también muy importantes que si no hubiera sido por ellas las historias hubieran sido distintas. Por ejemplo, había dos parteras cuando el reino de Israel estaba cautivo, los israelitas estaban cautivos de los egipcios y el faraón manda a matar a todos los bebés antes de que nazcan o cuando nazcan. A las parteras les encomiendan esto, dos parteras, Cipra y Púa, que consiguen engañar al faraón y no matar bebés, diciéndole, cuando nosotros llegamos ya las madres judías ya los han tenido, no podemos hacer nada, no nos ganan de mano. Y no mataron. Miren, si estas parteras le hubieran llevado el apunte, hubieran obedecido al faraón y no hubieran temido a Dios, la historia hubiera sido distinta. Otra mujer importante, Sífora, que es la mamá, Jocabed, que es la madre de Moisés, si no hubiera sido porque ella decidió salvar a su bebé, Moisés, y ponerlo en una cesta para que vaya por el río hasta las manos de la hija de Faraón, el bebé, y no hubiera hecho nada, Moisés hubiera muerto, probablemente. Ahora, fíjense que hasta acá nada nos dice en la Biblia del papá de Moisés. Capaz que era un buen tipazo, pero estaba en otra. La madre decidió, no tiene que morir mi bebé, y hizo lo que tenía que hacer. Cambió una historia. Miriam, la hermana de Moisés, que cuidó que la canasta vaya donde tenía que ir y se acercó también a la hija de Faraón y le sugirió que le conseguiría una madraza, una nodriza para que le dé el pecho al bebé, que era la misma madre de Moisés. Y después Miriam también lo acompañó en la campaña de liberación del pueblo. Fíjense la importancia de la mujer. Tenemos Séfora, que era la esposa de Moisés, que en un momento dado, cuando Moisés no cumple los designios, no los designios, sino las indicaciones del Señor, que tenía que al primer hijo cortar el prepucio y bla, bla, Moisés cae gravemente enfermo, a punto de morir. La esposa de Moisés se da cuenta de la situación y hizo lo que un sacerdote debía hacer, lo hizo ella. Le cortó el prepucio a su hijo y lo puso ahí a los pies de Moisés. Moisés se sanó. Rápidamente ella pensó, ¿a dónde está el error? Y lo solucionó. No esperó del hombre que no había omitido algo que debía hacer, que era una ordenanza del Señor. Sara, la esposa de Abraham, que confió en Abraham como su marido, que a su vez había escuchado la voz de Dios para irse de Ur, que era una ciudad seguramente de la época adelantada y que ellos estarían bien ahí, decidió acompañar a su marido Sara por fe a vivir en carpas viajando, por la visión que Abraham tenía que le había dado Dios. Pero a su vez Sara también era estéril, no podía tener hijos y ya muy viejita pudo tener hijos. Pero en el ínterin, fíjense también lo que es la mujer,
la inquietud que tenía por tener un hijo, y sí, la mujer era mal vista cuando no tenían hijos, pero tenía eso que Dios había dicho, yo les voy a dar hijos, y ella no podía esperar. Fíjese la iniciativa también en este caso de la mujer, un tanto errónea, le entrega a Abraham su esclava para que tenga hijos para ella. Y cambia la historia, porque después Agar tiene a un hijo, Ismael, el cual después es el padre, digamos, de las tribus árabes actuales que están en guerra permanente con los judíos. Sara después tuvo a Isaac, por supuesto, era la promesa, pero no esperó y manipuló la situación. Fíjese el poder que tiene la mujer. Y Abraham cayó como el mejor. Agar, que era la esclava, también confió en el Señor y huyó para preservar también la vida de su hijo. Que después, bueno, como dije, se formaron las tribus enemigas de Israel. Tenemos también como una mujer importante y poderosa, Débora, que había sido jueza en época que no había jueces. Ella se erigió como jueza, Dios la dirigió como jueza. Era una persona que tomaba decisiones, que intervenía aún militarmente, y de hecho ellos estaban peleando, los israelitas, contra los cananeos, y ella decide enfrentarlos. Y busca a Barak, un general israelita, que era muy valiente y todo, pero que no quiso ir a la guerra si no iba a Débora. Por ende, ella también era profetiza y dice, está bien, yo te acompaño, pero esta victoria, porque Dios no va a dar la victoria contra los cananeos, esta victoria va a ser de las mujeres. Barak se enfrenta a los cananeos, los derrota, pero el general Sísara huye y casi como que se perdía la victoria total. Sísara va a una tienda en la que estaba Jael, una mujer que lo acoge, lo alimenta, lo hace reposar, y cuando este hombre se duerme lo mata. La victoria fue de una mujer. Lo que no pudo hacer un hombre, lo hizo una mujer. Tenemos a Abigail, una de las esposas de David, pero antes de ser su esposa evitó una guerra entre Nadal y David por el mal proceder de su marido, Nadal era el tenista. Ella evita una guerra cruenta por una pagada, por no proveer, porque Nabal no proveyó a David lo que David solicitaba para su ejército. Y ella interviene, soluciona la situación, y a posteriori termina siendo esposa de David cuando muere su marido. Tenemos a Ana, esposa de Elcana, que confió en Dios. También era estéril, no podía tener hijos, y confió en el Señor. Y oró y perseveró en oración hasta que Dios la escuchó. Y fue madre de Samuel, uno de los grandes profetas que hubo en el Antiguo Testamento, consejero de Saúl, consejero de David, y de hecho los ungió a ambos como reyes. Fíjense lo que una mujer van provocando hasta ahora, porque siempre contamos la historia de David, de Sansón, de hombres, Pedro, Pablo, pero poco se cuentan de estas intervenciones de mujeres, que hay, pero hasta, miren, tenemos Dalila, fíjense el poder de seducción que tienen las mujeres, que la usaron para tratar de saber de dónde era la fuerza de Sansón. ¿Qué hizo Dalila? ¿Fue a enfrentarlo a Sansón? No lo fue a enfrentar, lo sedujo. Lo manipuló al punto que Sansón reveló cuál era el secreto de su poder y lo perdió. De la mano de Dalila. Jezabel, otro ejemplo de mujer tremenda, que pasa la historia como una persona cruel, idólatra, que metió la idolatría en el pueblo de Jerusalén, de Israel, y que manipulaba a Acab, su marido. Ella era la que literalmente mandaba y no era buena. Y ahí tenemos otro ejemplo de influencia que tienen las mujeres. La esposa de Potifar,
cuando quiere seducir se me fue el nombre, a José, perdón, el nombre tan común. Cuando quiere seducir a José, José se niega a caer en esa seducción y manipula a su marido para que José vaya a parar a la cárcel. Pero después la historia lo favorece a José por todos esos eventos. Y ya en el Nuevo, Betsabé, madre de Salomón, también, a ver, antes de ir al Nuevo Testamento, Betsabé, que había pecado con David, es redimida por Dios, muere su hijo, pero después tiene más hijos, entre ellos Salomón, que fue el rey más sabio que tuvo Jerusalén o Israel. Betsabé manipula también a David, ya en su vejez, un hombre que ya no podía decidir mucho, pero lo manipula de tal forma que hace que David elija a Salomón en lugar de Adonías, que era su hijo mayor. Betsabé lo convence de que elija como rey sucesor a Salomón. Fíjense cómo seguimos siendo trabajados o movidos por las mujeres. En el Nuevo Testamento tenemos María, la madre de Jesús, quien aparte decide de ser la mujer elegida por el Señor para traer al mundo en forma de hombre a Jesús. Hay un evento que es el primer milagro público de Jesús y donde prácticamente se presenta, que es las bodas de Caná, que todos conocemos. Se acaba el vino. ¿Cómo se entera María? Típico, porque las mujeres no están en la fiesta donde están todos. Se van, se meten en la cocina, hablan con uno, hablan con el otro. ¿Por qué se debería saber María que faltaba el vino? Lo sabía, se enteró, alguien le dijo. ¿Qué hizo? Fue rápidamente a Jesús. Jesús, ¿qué le dice? Mujer, ¿qué tienes que ver tú con esto? No es mi tiempo, el Padre me va a dar el tiempo. Sin embargo, María, fíjense, como hacen muchas veces las mujeres, ya sé, te lo conozco porque yo lo crié. Va y le dice a los sirvientes, pongan jarra con agua. Él va a saber qué hacer. O sea, no le aceptó el no a Jesús. Por eso le digo, la mujer tiene eso que se le puso algo en la cabeza y allá va. Y después el agua se convierte en vino y se presenta a Jesús públicamente. ¿Quién movilizó todo? María. O sea, a ver, si Jesús le dice, mi padre me va a dar el tiempo. Ella dijo, no, se lo doy yo. Y lo hizo. Por eso digo que hay cierta complicidad del Señor con las mujeres. Él les permite, porque Él las creó. Por algo lo hizo. Porque sabe que van a movilizar lo que los hombres no somos capaces o no nos damos cuenta. Ellas lo van a hacer. Y van a generar lo que Dios quiere. Porque todo esto es acorde a los designios de Dios. No es porque la mujer maneja los designios. No, no, es un instrumento idóneo del Señor. Más allá de ser, como dice la palabra, ayuda idónea del hombre, en realidad es más ayuda idónea del Señor que del hombre. Según yo. Según la epístola de Ser. Después tenemos muchas menciones en el Nuevo Testamento de Ana la profetisa, una anciana que estaba siempre en el templo devota, colaboraba, ayudaba, oraba, y que reconoce al Señor Jesús como bebé, como el Mesías que tenía que llegar. Tenemos también a María Magdalena, la que fue liberada de tantos demonios, que después seguía al Señor. Y de hecho, fíjense que fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. No un hombre, porque si hubiera sido un hombre, el hombre dice, wow, se asusta y capaz que se va y se calla la boca para no meterse en problemas. Y ella no, ella lo vio y le dijo, Jesús, tranqui, no diga nada. Se fue y le contó a todo el mundo. Y todo el mundo ya sabía, se enteró gracias a María Magdalena. Fíjense lo que puede hacer una mujer a diferencia de un hombre. Isabel, mujer estéril, que también confiaba en el Señor, esperaba en el Señor, gracias a esa fe y a esa devoción, trajo al mundo a Juan el Bautista, que abrió el camino, preparó el camino para Jesús. También Isabel
mujer importante. Estoy nombrando rápidamente, así hay muchas. Pero fíjense los eventos que han provocado estas mujeres. Eventos que por ahí lo pasamos superficialmente, pero que de no haber sido por ellas, por ahí hubieran tomado otro rumbo. Porque no todo está hecho por los hombres. Vuelvo a decir, el hombre va y enfrenta y lucha, y claro, como sale con la espada y como sale y mate, qué sé yo, bueno, sí, son los dibujitos preferidos de los chicos, el hombre con la espada, el escudo y el guerrero. Pero la mujer calladita la boca está ahí. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, dice. Y eso es cierto. Y Dios lo hizo así. Entonces, fíjese, hasta aquí todas las intervenciones de las mujeres, ¿no? Y Jesús cambió mucho del estereotipo ese del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, en su ministerio. Porque él trató de igual a igual a la mujer. La mujer en esa época, y esa era la parte machista, era dejada de lado, no tenía arte ni parte. Dependía de los varones. Y si no tenía esposo, dependía del hijo mayor. Y si no tenía el hijo mayor, dependía del pariente más próximo, pero siempre varón. Si no, era prácticamente dejada de lado. No tenía en juicios o en decisiones, no tenía voto. Y Jesús cambió todo eso porque Jesús fue y habló con mujeres. La mujer que del flujo de sangre, la que resucitó, la madre de aquel que había muerto en el cortejo fúnebre. O sea, él habló con todas las mujeres y no tenía ningún problema. De hecho, lo seguían mujeres. Lo apoyaron mujeres. Y en el pie de la cruz había más mujeres que hombres. Y hoy en día en las iglesias hay más mujeres que hombres. Muchas mujeres, como Priscila y Aquila también, que son personajes que aparecieron en la época de Pablo, mujeres que apoyaron el ministerio de Pablo económicamente, en oración y hasta, como dice Pablo, compañeras mías que me salvaron la vida, pusieron su cabeza en peligro para apoyarme, mujeres. Dorcas, una tabita discípula en Jope, que fue resucitada por Pedro, que después predicaba la palabra, compartía la palabra en su región. Las hijas de Felipe, que dice la palabra que eran profetisas, que vivían en Cesarea, que predicaban la palabra del Señor. Evodía y Sintique, colaboradoras de Pablo también en Filipos, que lo apoyaban y que predicaban la palabra del Señor. Fíjense, todas estas intervenciones de mujeres no son solo hombres. La Biblia no es machista necesariamente porque Dios no lo permite. Quizás hay intervención de la cultura, pero Dios le dio a la mujer el mismo nivel que el hombre. Y de hecho, por eso ellas cambian historias. Y así, en la historia secular también hay mujeres que han cambiado historias. Estas mujeres no fueron figuras pasivas, la que uno se imagina lavando los platos, tendiendo la cama. Fueron mujeres que marcaron historia y que generaron rumbos y levantaron hombres para que sean victoriosos, porque los apoyaron, porque estuvieron ahí. Y lo mismo eso hablando en la antigüedad, en una guerra, pero hoy en día también una mujer sabia, como dice la palabra, que edifica su hogar, sabe apoyar a su hombre, a su marido, sabe las debilidades que tiene, sabe la fortaleza que tiene, y si es sabia, lo ayuda, lo acompaña, y hasta lo hace hacer cosas que él no se daría cuenta, y termina haciendo, pensando que las hizo él. Porque es así, lo digo yo con mis 60 años y 40 años de casado. Y no es que uno sea, porque en la época actual diría, mirá, el gobernado este. No se trata de ser gobernado, no. Se trata de darle nosotros los hombres a la mujer el lugar que la mujer merece y que le corresponde. Porque hay hombres que, y yo me he criado en eso, de que no, mi sueldo, no, mi vieja no sabía ni lo que cobraba mi papá. No tenía idea y le iba tirando así, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? A ver, si es la esposa, para
La intimidad estamos todos ahí metidos debajo de la sábana y somos todos uno. Pero para compartir la vida diaria no. Y esto es un poquito reto para nosotros los hombres, que no le damos a la mujer la posición o la validez que la mujer merece y que Dios quiere que le demos. Vuelvo a decir, no se trata de ser gobernado, se trata de aprovechar ese ser que camina con nosotros y que tiene otra visión de las cosas, otros pensamientos de las cosas, otras soluciones para ciertos problemas. Y tenemos que escucharle y compartir y permitirle y vamos a ver que las cosas cambian. Cambian. Se nos hace mucho más fácil a nosotros los hombres. Pero tenemos que darle a la mujer el lugar. Por eso dije al principio que no fue casualidad que Satanás fue a la mujer y no al hombre. Total, él estaba arando ahí, poniendo nombrecitos, rotulando animalitos, pero ella estaba atenta. Y allá fue Satanás, porque sabía el poder que tiene la mujer, sabía dónde atacar. Y de hecho, cuando Satanás consigue influir a la mujer mal, y es un problema para el hombre. Porque hay mujeres que sí, también, por esa influencia, ese don que Dios le dio de tramar o de confabular, como dije, o de manejar ciertas situaciones, lo hacen mal y provocan que haya problemas en el matrimonio. Porque tampoco respetan al hombre en su decisión o en su posición. Porque quieren ser como él. Y ahí está el error. La mujer no debe ser como el hombre. Debe ser mujer. Y usar las armas que Dios le dio. El hombre tiene fuerza, la mujer tiene astucia. Nos guste o no nos guste, es así. Y la mujer sabia, dice la palabra, sabe usar todas estas herramientas que Dios le da. Porque enfrentarnos a nosotros, que somos medio tercos, a veces medio burritos, medio duros, sabe que va a perder. Porque nos imponemos por una cuestión de fuerza. Pero la mujer sabia nos hace tomar las decisiones probablemente correctas. La mujer, el poder de la mujer reside en su corazón, que cuando es, vuelvo a decir, mal influido, puede provocar grandes heridas y grandes malestares, como Sara cuando decidió entregar a Agar a Abraham y no esperó. El poder de la mujer también reside en su identidad. Cuando es atacada esta identidad o cuando es manipulada, provoca errores como Eva, que la confundió la víbora porque escuchó, porque prestó atención y fue y aconsejó mal a Adán. El poder de la mujer está en la sensibilidad emocional. Las mujeres son más emocionales que nosotros, son más sensibles que nosotros. Y si también ese poder es influenciado mal, la mujer puede tomar malas decisiones. Pero si esa sensibilidad es bien usada, todo lo bueno que puede hacer, y el diablo lo sabe, por eso ataca a la mujer, allí en la sensibilidad. La mujer tiene también un poder que es la influencia. Cuando quieren usarla, mi vida, por ahí el mundo empieza a girar para el otro lado. Tiene una capacidad de enseñanza también, que no tenemos por ahí los hombres, por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él, porque es la función de la mujer al ser madre y tener los bebés, los niños, en sus primeros tiempos. Esa capacidad que por ahí los varones no tenemos y que la mujer lo tiene innatamente. Tiene un don también la mujer, un poder que es de establecer ambientes. Fíjense que cuando uno entra a un hogar, inclusive el de uno, y ahí tenemos una mujer sabia que sabe recibir al marido, sabe cuidar las cosas, sabe estar, sabe compartir y todo eso, el ambiente es otro. Ahora, cuando tenés una mujer agria, chismosa, metida, que tiene malos pensamientos, qué sé yo, que no hace las cosas como corresponde, hay también un ambiente insano en el hogar y en cualquier actividad que se haga. Fíjese el poder que tiene la mujer, que no tenemos que menospreciar. También hay un poder
que el hombre no tiene, que es una sensibilidad también, y espiritual en este caso. Más allá del emocional, es espiritual. Son más sensibles espiritualmente que nosotros. Y eso lo vemos desde Jesús en adelante, cómo las mujeres lo seguían, cómo escuchaban su palabra, cómo aprendían, cómo sabían lo que Jesús había dicho. Y por ahí ni los mismos apóstoles que estaban con él al lado le volvían a decir una y otra vez, Señor, tal cosa, Señor, tal otra. Y Jesús se cansaba de decirle, pero si se los dije. Y no le entraba. El diablo lo sabe a esto. La mujer tiene valor y propósito, sabiduría y carácter. Una mujer sabia es la que tiene fe y obediencia al Señor. Tiene liderazgo y servicio. La mujer puede liderar también. Por supuesto que con ese poder espiritual que tiene puede hacer guerras espirituales que nosotros no. No es que no podamos, pero ellas tienen más poder. Y puede ser la generadora de transformaciones de roles y de historias y de situaciones. La mujer tiene todos esos valores que no los reconocemos, que no los queremos ver y que debiéramos hacerlo. La mujer tiene esa, entre comillas, complicidad con el Señor, porque muchas veces da la impresión de que hace lo que quiere, pero no es así. Dios se lo permite, que es otra cosa, porque sabe que es mejor por ahí y que Dios está esperando que la mujer ore como obra. ¿Por qué? Porque la conoce, porque la formó. Vuelvo a decir, el hombre está preparado para luchar, enfrentar y hasta huir. Mujeres, no hagan eso. Ustedes no están para luchar, para enfrentar y mucho menos para huir. La mujer está hecha para pensar, para ser sabia en el hogar, para confabular de la buena manera para que salgan las cosas bien, para seducir. Para eso están hechas las mujeres. Para acompañar al lado al hombre, no atrás, tampoco delante, al lado. Eso hace la diferencia. Cuando nosotros queremos tener éxito en la vida y tenemos una pareja, compartamos situaciones, compartamos, abrámonos, hombre, no seamos tan duros, porque nos perdemos un gran aliado en nuestras vidas, que es nuestra mujer. Por ello, Dios puso, y acaba el versículo de la prédica, Génesis 3:15, por eso Dios puso enemistad entre Satanás y la mujer. Porque sabe que el diablo va a ir siempre a ella sobre todo. Porque ahí está el poder. Si el diablo debilita a la mujer, el hombre es débil. Si el diablo influye en la mujer, influye en el hombre. Por eso el diablo también le tiene tanto miedo a la mujer, porque sabe lo guerrera que es. Y porque el enemigo sabe que una mujer llena del Espíritu Santo es invencible. Una mujer que ora es invencible. Una mujer que confía en Dios es invencible. Y hay muchas invencibles aquí y en muchas iglesias, mucho más que hombres, que en muchos casos somos más débiles espiritualmente. Quizás físicamente sí más fuertes, pero espiritualmente más débiles. Ellas tienen ese sentido que nosotros no tenemos. Captan cuando una persona tiene de Dios mucho más fácil que nosotros, que otros que no. Captan cuando una persona tiene mala voluntad o tiene algo que esconde o hay algo mal y nosotros no nos damos cuenta. A ver, hombres, démonos cuenta esa ayuda idónea que Dios nos hizo. Que no es solamente porque mientras yo trabajo, ella me prepara la comida. Uy, qué ayuda idónea. No.
es mucho más allá, mucho más profundo, mucho más valioso. Yo no hubiera llegado a los caminos del Señor y mucho menos estaría compartiendo la palabra con ustedes si no hubiera sido por mi esposa. Porque en algún momento ella conocía y quiso buscar del Señor y volver al Señor, y yo acompañándola como buen cavernícola, digo, bueno, dale, vamos, te llevo. Y gracias a ella que perseveró y fue a la iglesia y buscó de Dios, y hasta me proveyó las herramientas porque me compró una Biblia, yo conocía al Señor. Si no, de otra forma, no lo hubiera hecho, seguramente. Puede haber ejemplos de hombres que han sido a la inversa, pero son los menos. De que sean creyentes y que la mujer haya ido a la iglesia por el hombre, pero son los menos. Si los hijos están en la iglesia, si el hombre está en la iglesia, el marido, mayormente son las mujeres los que los han traído. Y una mujer que da un buen testimonio, una mujer que se muestra sabia, convence a muchos de que Dios está en ella y trae mucha gente a la iglesia. Por eso hoy quise dedicarle esta palabra a la mujer, porque creo que no la valoramos como debiéramos, no la cuidamos como debiéramos. Y es una creación de Dios que nos dio a nosotros los hombres como un regalo también, como gracia, quizás inmerecido. Así que le vamos a dar gracias al Señor. Lo invito a ponerse de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor, en este día he compartido lo que creo que has puesto en mi corazón, redimir un poco ese género tan golpeado, tan dejado de lado durante tanto tiempo, que es la mujer. Esa mujer que tú creaste para acompañar al hombre, para estar con él, para alentarlo, para apoyarlo, para apuntalarlo, para traerlo de vuelta a los caminos cuando se desvía. Esa mujer que le diste tanto poder, tanta fuerza para combatir al enemigo, y que cuando lo hace tiembla el infierno y hay fiesta en el cielo. Porque hay una mujer luchadora, una mujer guerrera, que vela como un león también por su hogar, por su familia, lo defiende, lucha por ellos, se preocupa. Y no es que el hombre no, pero la mujer tiene una sensibilidad especial que tú le diste y por ello te damos gracias, Señor. Como hombre te doy gracias. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dios lo bendiga a todos. Y no me odien los hombres, por favor. Somos iglesia,